Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, espero que ya listos para la segunda unidad y final, ¿verdad? De este curso del Sistema Nacional de Inversión Pública. Espero que hayan tenido una buena semana y que hayan podido pues, revisar la tarea, foro, examen y que hayan sido pues mínimos los inconvenientes que hayan tenido para resolverlos. Pues en esta segunda unidad, el contenido tal vez un poco menor y espero que pues también puedan desarrollarlo exitosamente en el tiempo que tienen establecido para hacerlo, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Es un gusto saludarle. Gracias, igualmente. Disculpen que estoy un poco ahí con garraspera, pero hoy he tenido varias reuniones donde he tenido que estar hablando mucho y se reseca un poco la garganta. Y aquí vamos a tomar agua. Un dulcito de miel. Eso. Sí, sí. Me voy a tener que conformar con agua porque Agüita, sí. agüita. Buenas tardes, Lick Mejía. ¿Qué ¿Qué tal? tal, maestro? Mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente. Voy a poner mi presentación, ¿verdad? Para iniciar en un par de minutos, dando tiempo a que Sí. se integren algunos otros estudiantes del diplomado. Licenciado Mejía, Sí, ingeniera. una pregunta, ¿cuántos cursos tiene el diplomado? Fíjese que... ¿Perdón? Fíjese que después de si no estoy mal, nos quedan 3. Sí, Ah, vaya. pero en cuanto a lo que me había platicado de planificación, sí se recibió el anterior fue sobre antes del que finalizó del SICOIN fue la política general de gobierno, que Vaya. fueron impartidas por los compañeros de uno queda, dice, un curso queda nada más. Bien. Ay, Entonces, miren, ya. impartieron el de la política general de gobierno, compañeros de allá de CGPLAN. Muy bien. Ajá, correcto, porque después fue el de SICOIN y luego pues entró de lo que es el SNIP. Bueno. Ujú. Vaya, entonces creo que. Son 8 cursos en total. Sí, Bien. Ujú. Así de, está bien. Bueno, Este es el entonces ya. número 7. 7 ya, ahora yo no he sentido. Sí. Pasa rápido el tiempo cuando uno está Sí, sí, sí. entretenido Solamente y un curso más aprendiendo. nos queda. Vaya. Sí. Miren que Decirte algo, la Sierra Santa Cruz y no sé qué más. Es de ellos, es de vamos a ver si funciona. Vieran que en esta plataforma Zoom, bueno, yo no sé si es mi computadora que ya está un poquito desactualizada, tal vez ya la tengo hace unos añitos, entonces puede ser que eso me afecte. No, aquí sí, ahí está bien. Bueno, sí funcionó. Miren, pues, en otras ocasiones me ha costado un poquito pasar la presentación PowerPoint y por eso a veces prefiero utilizarla en PDF, ¿verdad? Pero estoy viendo que sí se puede. Entonces, la vamos a hacer en PowerPoint porque tiene sus efectos, ¿verdad? Es un poco coqueto. Más coqueto, a veces da los efectos pues están preparados aquí para llamar la atención y fijar tal vez ideas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo así. Son las 6:03. Yo creo que vamos a dar otro par de minutos para dar una oportunidad, ¿verdad? De que empezar, Sí, porque está tengo bien. entendido que son 80 personas, ¿verdad? Sí, hay 21 conectados ahorita. Ajá, es Sí, bastante bajo la proporción, ¿verdad? correcto.
Entonces, estamos a un par de minutos nada más. Y aprovecho entonces para comentarles un par de cosas o retomar algunas preguntas. Una pregunta que hicieron la semana pasada que me quedó con la inquietud y fue porque realmente no entendí la palabra cuando me hablaban de CIAV. Yo entendí C-I-A-V cuando es CIAF. S-I-A-F, ¿verdad? Sí, Después me puse a pensar, ay, Dios, dije, entonces el es CIAF, el ¿verdad? sistema CIAF. El sistema integrado de administración financiera, ¿verdad? Que Sí, tiene en realidad todo que ver con SICOIN, ¿verdad? con Sicoin. Sí, el SNIP se vincula directamente con SIGES. Digamos, el SNIP le traslada información a SIGES, que es el sistema donde se hacen las gestiones para solicitar recursos, ¿verdad? Las entidades ahí solicitan, hacen sus solicitudes y luego hacen reprogramaciones. Luego es el otro sistema que es SICOIN, CIAF, ¿verdad? Algo así. Entonces, de SICOIN nosotros recibimos información de vuelta. Entonces, el SICOIN ya nos envía, ese es el sistema integrado de contabilidad, ¿verdad? El sistema de contabilidad integrado. Y de ellos lo que hacen es sí trasladarnos información presupuestaria, de la ejecución presupuestaria de los proyectos, ¿verdad? Entonces sí, pues a eso creo que se le denomina Sistema Integrado de Administración Financiera. Y cuando la próxima semana, ya en la unidad 3 de este curso, les va a acompañar el ingeniero José Ramírez, José Gabriel Ramírez, él pues va a abordar un poquito más ese tema, porque sí, de hecho, pues el SNIP está vinculado con estos sistemas del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y pues eso es, ese era el pequeño detalle que quería retomar para que pues, cerrar ahí con eso de la pregunta que nos hacían la semana pasada. Entonces, y voy a iniciar con la presentación, pero ya pasaron 5 minutos y entonces ya, yo sé que a estas horas todos estamos ya un poco agotados, ¿verdad? De todo el día, y ya pasó el día, todos en nuestras diferentes actividades, qué sé yo, en el trabajo, en la casa, eh, en todos estos ámbitos nos cansamos y ya ahorita pues un poquito ya que queremos salir rápido de estos temas. Sí, yo pues les sugiero que si queda alguna duda en lo que voy presentando, también pueden preguntar, ¿verdad? No, Y así porque tenemos 2 horas, ¿verdad? Para platicar del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y, y solo les recuerdo tener cerrados sus micrófonos para verificar, ¿verdad? Que estén desactivados y así se pueda escuchar lo mejor posible lo que les comparto, ¿no? Por ahí yo escuché mi voz de vuelta. Bueno, entonces esa es la recomendación, ¿verdad? Bien. En realidad, la unidad 2 trata, aquí le puse yo el título del SNIP y el ciclo de vida de los proyectos, aunque también podríamos pensar dar digamos, la respuesta a cuál es el objetivo del SNIP, ¿verdad? En sí mismo y cómo cuando administra el ciclo de vida de los proyectos, el SNIP, esas diferentes fases por las que pasa el proyecto, está cumpliendo entonces su objetivo de ordenar la inversión y de garantizar la calidad de la misma. Hoy les voy a mostrar esta gráfica, no sé si han tenido ustedes oportunidad de verla o cuando les presentaron entonces el curso, cuando tuvieron el curso de la Política General de Gobierno, creo que ustedes han de haber visto esta infografía. La infografía nos presenta lo que se denomina el Sistema Nacional de Planificación. Perdón, quiero desaparecer la barrita de arriba y no puedo. El título de esta infografía es el Sistema Nacional de Planificación y aquí pues
aborda una serie de elementos que están interrelacionados y que son, digamos, como el marco general también donde funciona el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿verdad? Entonces, les quería compartir esta imagen porque aquí vamos a comprender un poco mejor cuál es la función del Sistema Nacional de Inversión Pública y dónde lo podemos encontrar. Como ustedes ven en la parte superior, digamos, de la mitad hacia arriba de la gráfica, se nos hace ver cuál es el ámbito de la planificación estratégica. Y abajo, en la parte inferior, cómo pasamos a la planificación operativa, ¿verdad? La planificación tiene, en este Sistema Nacional de Inversión, del Sistema Nacional de Planificación, tiene actores y tiene un marco normativo. Como ustedes ven, los actores aquí del lado izquierdo, en la parte superior, ¿verdad? Son las instituciones públicas, las municipalidades y los consejos de desarrollo, serían los actores del Sistema Nacional de Planificación. Y el marco normativo es el mismo prácticamente del que yo les comentaba en la clase anterior, que también pues sostiene, da vida y da los elementos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Vemos ahí el marco normativo, la Constitución Política de la República, la ley del organismo ejecutivo, la ley de consejos de desarrollo, Código Municipal, ley de descentralización, la ley orgánica del presupuesto y su reglamento, ¿verdad? Es el cuerpo legal que sostiene todo este sistema y también en particular el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, la planificación estratégica, ¿verdad? La parte superior de la gráfica, parte del Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Donde ya ha sido analizada la situación del país, ¿verdad? Sus diferentes problemas en sus diferentes sectores. Ya han también sido establecidas diferentes resultados y metas, ¿verdad? A cumplir, objetivos también. Entonces, nos señala una ruta, ¿verdad? Una ruta estratégica para las acciones de todos esos actores que están del lado izquierdo de la diapositiva, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos actores tiene mandatos, ¿verdad? Que también le establece la ley del organismo ejecutivo, establece cuáles son las funciones de las instituciones públicas, el código municipal, pues de las municipalidades, la ley de descentralización y la ley de consejos, también nos indica qué tienen que hacer estas entidades, ¿verdad? Y dentro de, entonces, dentro de los mandatos que cada una de ellas tiene, entonces abordar los objetivos que señala el Plan Nacional de Desarrollo, sus resultados y sus metas, ¿verdad? Entonces, vemos entonces cómo luego a través de las resoluciones del CONADUR, ¿verdad? Del Consejo, del sistema de consejos, ¿verdad? Se han establecido prioridades nacionales de desarrollo, ¿verdad? Que están plasmados en los puntos resolutivos de los consejos, de los consejos, ¿verdad? Y ahí, luego del plan, de las prioridades, ven ustedes una barrita donde se señala el marco programático de país y el Plan Nacional de Inversión. El marco programático de país también desarrolla líneas y sublíneas programáticas a partir de esos resultados y metas del Plan Nacional de Desarrollo. Y esas líneas y sublíneas deben estar plasmadas en el Plan Nacional de Inversión. Quiero comentar que el Plan Nacional de Inversión aún es hasta el año 2019, donde se hace una reestructuración de CGPLAN, ¿no? Donde se define este producto. Y en este momento lo estamos desarrollando en la Subsecretaría de Inversión para el Desarrollo. Lo estamos desarrollando para ya irlo concretizando y que pueda servir como de punto de partida, de sombría, ¿verdad? Para todos los planes de inversión de las entidades públicas. Ahora, en la parte central de la infografía vemos entonces todas las políticas a las que debe de responder la planificación, ¿verdad? La planificación operativa. Entonces, tenemos las políticas públicas, los planes sectoriales y planes territoriales.
y la política general de gobierno. Ustedes ya tuvieron oportunidad de conocer más sobre la política y sus pilares, ¿verdad? Y también tiene resultados y metas. Entonces, atendiendo a esas políticas, los planes sectoriales, planes territoriales, la política general de gobierno, ¿verdad? De ahí surgen los lineamientos generales de planificación, ¿verdad? Y a partir de ahí, las entidades públicas deben de desarrollar sus planes estratégicos institucionales. A partir de esos planes estratégicos institucionales, ¿verdad? Debe de desarrollarse entonces ya los planes operativos multianuales. Ahí tenemos 5 círculos, como ustedes ven, los planes operativos multianuales abarcan estos 5 años a través durante los cuales las entidades públicas deben de dirigir sus esfuerzos, su inversión, para concretizar los resultados y metas que se planifican estratégicamente, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso, vemos, surge entonces del plan operativo multianual, tenemos para 5 planes operativos anuales que hay que construir. Cada año se van actualizando, ¿verdad? Y también después de 5 años se actualiza el plan estratégico institucional. Lamentablemente las entidades públicas dejan mucho tiempo sin actualizar sus planes estratégicos y incluso su planificación operativa es bastante difícil que la integren, realmente responda a esos planes estratégicos, o es muy bajo el nivel, ¿verdad?, en que se hace. La planificación operativa, como ustedes ven en la parte inferior, nos plantea que las entidades públicas deben de plantear resultados a través de los cuales también productos y subproductos, ¿verdad? Y eso se va a conseguir a través de la implementación de acciones y la utilización de insumos, ¿verdad? A ese, digamos, ciclo de planificación, ese es el que se conoce como proceso de gestión por resultados, ¿verdad? De que una tarea, y espero que no les ha dado mucho problema realizarla, ¿verdad? En el marco conceptual del Sistema Nacional de Inversión Pública, ahí se dedican unas páginas a explicar de una forma bastante sencilla y rápida en qué consiste la gestión por resultados de este proceso, que también se convierte en una metodología de trabajo, ¿verdad? Entonces, a través de la gestión por resultados, que también está esta forma de trabajo y de gestión, está en ley, ¿verdad? En la ley orgánica del presupuesto está establecido que las entidades tienen que trabajar a través de este sistema, ¿verdad?, de gestión por resultados. Pues se debe conseguir vincular el plan y el presupuesto, ¿verdad? Los planes estratégicos con el presupuesto de que dispone cada entidad pública, ¿verdad? Y al vincularse, pues vamos a obtener, las entidades públicas deben definir sus programas, subprogramas y proyectos, y esos proyectos serán plasmados en actividades y obras. Pues, yo se los quería mostrar porque entonces en la parte inferior, en la planificación operativa, es donde vamos a encontrar realmente va a estar el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿verdad? Y ahí el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene que evidenciar, ¿verdad?, que efectivamente las entidades públicas están vinculando toda su producción institucional hacia la obtención, ¿verdad?, hacia la obtención de los resultados y metas que se establece en la planificación estratégica, ¿verdad? Y esa es la vinculación. Tener el SNIP también y la planificación y la gestión por resultados. Y tenemos unas definiciones de la gestión por resultados. En el lado izquierdo vemos que dice que es el sistema mediante el cual una entidad asegura que sus procesos, productos y servicios contribuyen al logro de resultados definidos en un plan institucional, o plan estratégico, ¿verdad? Aquí lo vimos antes, ¿verdad?, que esto es para un periodo determinado de tiempo. Y los objetivos del sistema GPR, ¿verdad?, gestión por resultados, pues es centrar el desempeño institucional en el logro de resultados.
en el logro de resultados, asignar recursos a la producción de bienes y servicios requeridos para el logro de resultados, dotar a las dependencias de la institución de procedimientos e instrumentos de gestión que proporcionen información oportuna y fidedigna. Y apoyar el seguimiento y evaluación de los procesos para la medición de resultados. O sea, a través de, de la metodología GPR, debería de poder alcanzarse los resultados estratégicos de cualquier institución, ¿verdad? Pero además, al fin, también debería de poderse medir el logro de resultados, ¿verdad? La efectividad de las acciones que se han propuesto y la efectividad de la ejecución del gasto. Ahí se termina. Parece que ya no pasó la... Ahorita me quedé un poquito aquí detenida en esta diapositiva. Denme un momento para que pasemos a la siguiente. Muy bien. Y la cadena de resultados, ¿verdad? Que es un ejemplo que si ustedes revisaron la lectura, hicieron la lectura del marco conceptual, pues aquí hay un ejemplo muy elemental, ¿verdad? De ver cuál es esto, qué es una cadena de resultados, qué elementos la conforman, ¿verdad? Y vemos yendo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Que deben establecerse insumos, ¿verdad? La entidad pública requiere insumos para la ejecución de proyectos. Estos proyectos, al ser ejecutados, a partir de ello vamos a obtener determinados productos. Estos productos, al estar, digamos, cumpliendo su función para la que fueron hechas, van a generar efectos y a través de esos efectos vamos a alcanzar los impactos establecidos en los planes estratégicos, ¿verdad? Si ven, aquí hay un ejemplo de educación, donde vamos a ver de arriba hacia abajo. El impacto sería mejorar la calidad de vida por acceso a mejor empleo. Esto sería resultado como resultado del efecto de tener una población mejor calificada, ¿verdad? El producto que va como población calificada serían personas egresadas de primaria, secundaria y universidad, ¿verdad? Cantidad de personas que han egresado de esos diferentes niveles. El proyecto que nos va a dar ese producto sería la capacitación a maestros en TIC, pero también podrían ser, en lugar de capacitación, podría ser la construcción de escuelas, ¿verdad? De alguna escuela, de institutos, de centros de capacitación, mientras que los insumos, pues aquí tenemos profesores, planes educacionales, materiales, etcétera. Y aquí aprovecho para hablar de los proyectos, ¿verdad? Si ustedes ven la formulación de ese proyecto, dice capacitación a los maestros en TIC. Yo les había comentado así rápidamente la semana pasada que el SNIP reconoce dos tipos de proyectos, ¿verdad? Los que forman capital fijo y los que no forman capital fijo, ¿verdad? Los proyectos que forman capital fijo son los que incrementan los bienes del Estado, o sea, la construcción, ampliación o mejoramiento, también la reposición, ¿verdad? De obras físicas. Mientras los proyectos que no forman capital fijo son estos que producen, que no son obras, lo que producen no son obras, sino podría ser personas mejor formadas para el trabajo o también instrumentos para desarrollar alguna actividad. Por ejemplo, las investigaciones. Los documentos de investigación, ¿verdad? Son producto de proyectos que no forman capital fijo. Ustedes han oído hablar del registro
¿Casa de qué? Ustedes han oído hablar de los catastros, ¿verdad? Cuando se hace un catastro, pues eso no forma capital, no es una construcción, pero cuando se hace un catastro se generan mapas, se generan bases de datos, ¿verdad? Eso también es un producto, ese proyecto también va a proporcionarnos un producto que va a servir a diferentes instituciones o empresas, ¿verdad? O a las personas individuales para mejorar sus condiciones, ¿verdad? O para obtener otros productos. Entonces, esto nos sirve para, pues, para retomar esos conceptos, ¿verdad? Tanto el de cadena de resultados como el de los proyectos que forman y no forman capital fijo. Bueno, entonces aquí pues ya hacemos un resumen del SNP y la gestión por resultados, ¿verdad? Donde vemos, esta gráfica ya la habíamos visto, ¿verdad? Hay un como recuadro, ¿verdad? Donde arriba está el título, el SNP y la gestión por resultados. A los lados vemos la gestión por resultados y las cadenas de valor, ¿verdad? Como elementos metodológicos, como un sistema también que va a permitir, y dentro de ese ámbito, el SNP permite visualizar eso, ¿verdad? Visualizar que hay cadenas de valor también. Y permitir que las entidades que están haciendo gestión por resultados registren dentro del sistema los recursos que están invirtiendo en proyectos que forman capital y proyectos que no forman capital. Bueno, y bueno, aquí tenemos nuevamente, yo creo que es retomando, ¿verdad? El del lado izquierdo, el marco general de la inversión pública, ¿verdad? Es lo que veíamos un poco más en detalle Nos en veíamos en la piscina. en la primera diapositiva, ¿verdad? La primera, aquí está de una forma un poco más sintetizada, ustedes ven, ¿verdad? La política y plan nacional de desarrollo en la parte superior y cómo estos elementos de la política, particularmente resultados y metas, deben alinearse en los planes, en los diferentes instrumentos de planificación, ¿verdad? PEI, POM, POA, ¿verdad? Y claro está, tomando en cuenta las orientaciones generales de política. Y como resultado, pues ya lo habíamos visto en la clase anterior, pues esto nos va a, de aquí, de esta concatenación, ¿verdad? Entre todos estos elementos también vamos a obtener un programa de inversiones públicas, ¿verdad? El cual se va a realizar en el SNP. Este plan se traslada, ¿verdad? En forma, digamos, digital, ¿cómo decirle? Se vincula con los otros sistemas entonces otros sistemas del Estado, ¿verdad? Particularmente del Ministerio de Finanzas. Ahora, en cuanto a, de ahí tenemos ¿qué es el Sistema Nacional de Inversión Pública? Repetimos que es el conjunto de normas, instrucciones, procedimientos, instrumentos y herramientas que tienen por objetivo ordenar el proceso de inversión pública, ¿sí? Todo eso pues con el objetivo de garantizar la calidad y la transparencia en el uso de los recursos. El objetivo general del SNP entonces es ejecutar las opciones más rentables de inversión desde el punto de vista socioeconómico y ambiental para el país. Entonces, ¿qué quiere decir? Obtener los mejores resultados, el mejor impacto posible a través del menor costo también, el menor costo posible. Y respetando, ¿verdad? Respetando el ambiente, porque los proyectos que se registran y que se analizan en el sistema deben de respetar pues todo el marco legal ambiental, ¿verdad? Ya establecido en el país, como también hacer un análisis profundo de los riesgos a los cuales pudiera estar expuesto el proyecto. Ahora, en cuanto a las características básicas del SNP, en la parte inferior vemos que está en que es la asignación de los recursos proyecto a proyecto, ¿verdad? O sea, a través de los sistemas del sistema SIGES, podemos solicitar, cada proyecto solicita los recursos que requiere
durante todo su ciclo de vida, ¿verdad? Está obligatoriamente establecido que deben de realizar una planificación multianual, donde desde un inicio se establece, claro, es un presupuesto, ¿verdad? O sea, hay una proyección de cuál va a ser el costo del proyecto desde un inicio, ¿verdad? Durante su ejecución puede haber algunas modificaciones de ese presupuesto, pero durante todo el proceso de su ejecución se van a ir registrando esos cambios que van a tener en los proyectos en sus costos. Y se van a ir cumpliendo algunos requisitos para obtener esos recursos, ¿verdad? Luego, también otra característica básica del sistema es que es formular de acuerdo al ciclo de vida de los proyectos, ¿verdad? Porque tenemos los espacios para pasar de la preinversión a la inversión. Vamos a tener registros para ambas fases, ¿verdad? Y finalmente otra característica, la última característica que está ahí indicada es seleccionar proyectos que ameritan su ejecución, o sea, aprobados técnicamente. Los proyectos que ameritan su ejecución son los que tienen el estatus de aprobado en el sistema. ¿Y qué quiere decir? Pues que se ha podido constatar que su ejecución es técnicamente factible, ¿verdad? Social y ambientalmente viable. Y que son sostenibles. Se ha vuelto a quedar. Ahí está. Retomando este elemento, esta gráfica que ya habíamos visto del proceso de inversión, yo creo que es interesante ver aquí cuáles son las fases, porque voy a hacer énfasis en algunas de ellas más adelante, ¿verdad? Entonces, el proceso de inversión parte de la identificación del problema. Es necesario entonces partir de un problema, de una necesidad que ha sido ya identificada y que se comprende cuáles son, digamos, sus causas, ¿verdad? Y cuáles pueden ser sus soluciones, para entonces pasar a la formulación y evaluación. Formulación, la evaluación y la presentación de un proyecto, ¿verdad? Entonces, la formulación, evaluación y presentación se refieren todo a un documento de proyecto, ¿verdad? Partir de definir los contenidos de ese proyecto hasta presentarlo a CGPLAN para su análisis y opinión técnica, ¿verdad? La parte de formulación y evaluación y presentación, ya habíamos comentado antes que a eso se le denomina la evaluación ex ante, ¿verdad? Donde se establece que el proyecto es posible de realizarse, ¿verdad? Que es técnicamente factible, socialmente viable, ambientalmente sostenible también, financieramente sostenible también. Entonces, una vez que se ha demostrado eso, ya entonces puede ser presentado un documento de proyecto para que se haga un análisis y se emita una opinión técnica al proyecto. Una vez el proyecto obtiene una opinión técnica aprobada, favorable, ¿verdad? Entonces pasa a conformar una cartera de proyectos aprobados. Estos son los proyectos que pues finalmente podrán ser priorizados para su ejecución. Priorizados por cada entidad, ¿verdad? Pues dependiendo de la importancia de cada proyecto y de los recursos disponibles. Una vez priorizados los proyectos que van a ser pues, financiados y ejecutados, ya se conforma un anteproyecto de presupuesto. Este anteproyecto de presupuesto pues conforma una cartera sin financiamiento. En ese momento pueden también buscarse fuentes cooperantes, ¿verdad? Puede identificarse cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para esa cartera. Una vez están identificadas las fuentes y se cuenta ya con los recursos, pues ya se procede a asignar los recursos a los proyectos que hayan sido, que formen parte de ese anteproyecto de presupuesto. Una vez asignados los recursos, cada proyecto debe de iniciarse inmediatamente, ¿verdad? Una vez que se cuenta con un presupuesto ya asignado en el sistema,
pues ya el proyecto debe de dar inicio y empezar su etapa de su fase de monitoreo, seguimiento y evaluación. A eso se le llamaría una evaluación durante, y el sistema SNIP recoge información de cada uno de estos momentos o cada uno de esos, digamos, productos, grandes productos, ¿verdad? Y una vez se finaliza un proyecto, pues ya debería de entrar en operación. Y durante su vida útil, durante ese momento que está en operación, debería de ser posible hacer evaluaciones ex post, ¿verdad? Para establecer cuáles son los efectos que va generando el proyecto y pues en un tiempo más amplio poder llegar a evaluar cuál es el impacto que han tenido los proyectos. Entonces en el SNIP vamos a encontrar la fase, vamos a poder visualizar, ¿verdad? Una cartera de proyectos ya han tenido una evaluación ex ante. Va a haber una cartera sin financiamiento que va a estar ahí conformada en el SNIP. Y ya cuando los proyectos tienen financiamiento, pues ya vamos a ir haciendo una evaluación durante, porque vamos a tener información de los avances físicos y de los avances financieros de los proyectos, ¿verdad? La evaluación ex post. Este ya corresponde también a procesos de evaluación que deberán hacer otras entidades. Miren, aquí están los roles en el proceso de inversión pública. Si vemos todos esos roles, también tenemos bien identificados quiénes son los responsables de cumplir cada rol, ¿verdad? En cuanto a la identificación, formulación, evaluación y presentación del proyecto, son las entidades públicas de inversión las responsables de hacerlo, ¿verdad? El análisis y la opinión técnica es una responsabilidad de CGPlan, ¿verdad? Una vez los proyectos han sido analizados por CGPlan y han sido aprobados, ¿verdad? Porque se ha verificado que se ha seguido la metodología de formulación y evaluación de proyectos por las entidades públicas, entonces CGPlan ya puede emitir una opinión favorable. Los proyectos ya que tienen una opinión favorable pueden ser priorizados, ¿verdad? La priorización y la preparación, el análisis de la opinión y el anteproyecto de presupuesto corresponden a CGPlan, mientras que la priorización y la asignación de recursos le corresponden a los rectores sectoriales, a los CODEDE y al Ministerio de Finanzas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto. Ahora, el monitoreo y seguimiento de evaluación le corresponde a la entidad pública que provee la información de avances físicos, al Ministerio de Finanzas que provee la información de avances financieros y a CGPlan, puesto que es la administradora del sistema, ¿verdad? Del SNIP. Y la operación corresponde totalmente a la entidad pública de inversión. Ahora el SNIP y el ciclo de vida de proyectos, nuevamente retomando, ¿verdad? Y sintetizando, como ustedes ven del lado izquierdo, vemos las 3 fases en el ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? La preinversión, que es toda la fase donde se desarrollan los estudios del proyecto. Como ustedes ven, tenemos identificados hasta 5 niveles en los estudios. El primer nivel, que es el nivel de idea, entre paréntesis, identificación del problema, ¿verdad? Ese es el nivel, digamos, más elemental del proyecto. Y a partir de desarrollar a partir del desarrollo de ese problema, de sus causas, de sus posibles soluciones, ¿verdad? Y otros datos del proyecto, llegamos a construir el perfil, un perfil del proyecto. Y si seguimos profundizando en el perfil, ¿verdad? En los diferentes elementos de un perfil de proyecto, vamos a obtener una prefactibilidad, que son estudios más detallados. Ahí tenemos mayor información
mayor información sobre las alternativas de solución al problema que identificamos en el primer momento. Y si seguimos ahondando en cada una de esas alternativas de solución, vamos a lograr obtener un estudio a nivel de factibilidad, ¿verdad? Y luego, pues ya un diseño, arquitectura, ingeniería y programación de actividades, un diseño final, ¿verdad? Que estaría sustentado en todos los estudios anteriores, ¿verdad? Yo creo que aquí es importante mencionarles que conforme vamos avanzando de idea hacia la factibilidad, aumentamos la profundidad del estudio y aseguramos una mayor confiabilidad de que el proyecto va a proveer realmente los resultados que estamos esperando, ¿verdad? Ahora, no todos los proyectos van a ser desarrollados en cada uno de esos niveles, ¿verdad? Sino que en CGPlan la mayoría de proyectos se presentan a nivel de perfil. Sin embargo, en algunos elementos, dependiendo del contexto del proyecto, ¿verdad? De su situación, de su ubicación o de la magnitud del proyecto, su nivel de complejidad, ¿verdad? Entonces ahí puede ser necesario pasar en algún elemento a hacer un estudio más profundo. Entonces vamos ya desarrollando la prefactibilidad. Y cuando un proyecto realmente es demasiado complejo, demasiado costoso o grande, ¿verdad? En su dimensión tal vez, pues ya tendríamos que desarrollar estudios de factibilidad, ¿verdad? Pero esos son los niveles. Y luego pues ya desarrollada la fase de preinversión, se pasa a la de inversión, ¿verdad? Y esa es digamos, equivale a la ejecución del proyecto, donde en el momento que se construye y cuando está construido, pues ya pasa a la operación. Entonces aquí queremos fijar una idea, el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, donde dice que una inversión pública requiere un sustento y esto se logra con un proyecto bien estructurado y evaluado, ¿verdad? Lo que obliga a mejorar la calidad de los proyectos. Entonces, con todo este desarrollo de estudios, eso es lo que se quiere, ¿verdad? Darle sustento a la idea, permitiendo que cuando se analiza y se emite una opinión en CGPlan, realmente se pueda demostrar, se pueda en cierta forma dar un respaldo, ¿verdad? De que el proyecto sí es posible de ser realizado. Entonces, nuevamente, el proyecto de inversión. Vemos aquí toda la inversión pública, ¿verdad? Se realiza a través de proyectos. Los proyectos, entonces, son propuestas de acción técnico-económico para resolver una necesidad, ¿verdad? Donde se utilizan un conjunto de recursos que pueden ser humanos, materiales y técnicos. Aquí vemos nuevamente el ciclo de los proyectos, desde el problema, la identificación de problema, necesidad, la preinversión, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Cuál es la solución factible y viable para ese problema? ¿Verdad? Si comprobamos que sí que es factible y es viable, entonces ya podemos pasar a la inversión. Y bueno, si no hay problemas en la inversión, si realmente estuvo bien formulado el proyecto, esa etapa de inversión va a responder al plazo que se programó, ¿verdad? Y una vez concluido ese paso, si se también definieron los recursos para la operación y el mantenimiento de la obra, entonces sí va a poderse pasar a la fase de operación y llegar y entonces contribuir a la solución del problema o necesidad identificada. Digo contribuir porque sabemos que los problemas son complejos y normalmente digamos, una construcción, la construcción de una escuela, la construcción de un puesto de salud, la construcción de una carretera, probablemente no pueden solucionar en sí mismos un problema ni una necesidad, sino que va a tener que
van a tener que haber otros elementos, ¿verdad? Integrados a ese proyecto y que deberían de ser considerados en la planificación estratégica institucional. Ahora, la identificación de un proyecto. Esto es importante porque es establecer el nombre del proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se establece el nombre del proyecto? Pues se identifica una acción en el SNIP y se caracteriza por una estructura estandarizada, ¿verdad? O sea, quiere decir que en el SNIP casi todos los proyectos, o todos los proyectos deben de tener un nombre que ha sido estandarizado a través del sistema. Y el nombre de un proyecto responde a 3 preguntas. Primero, ¿qué se va a hacer? A eso se le dice proceso. El proceso, como les dije la semana pasada, yo les mencionaba que hay cerca de 5 procesos, que es el de construcción, hay proceso de ampliación, mejoramiento y reposición. Son 4 procesos y en función de lo que se va a hacer, pues se selecciona cómo se va a hacer, se va a seleccionar ese proceso. Luego dice sobre qué se va a hacer, cuál es el objeto que se va a construir, cuál es el objeto que se va a mejorar o cuál es el objeto que se va a ampliar, cuál es el objeto que se va a reponer, ¿verdad? Y entonces el objeto, pues en el sistema vamos a encontrar para los proyectos del Ministerio de Educación. Ellos ya tienen definidos cuáles son los objetos que ellos utilizan. Las escuelas preprimarias, escuela primaria, Instituto de Educación Secundaria. En cuanto digamos, al Ministerio de Salud, pues tenemos los puestos de salud, centro de salud, centro de atención permanente y seguramente habla alguno más, ¿verdad? Y entonces esos 2 elementos van a conformar el nombre. Y finalmente, ¿en dónde se va a hacer? Y eso debe ser muy preciso. Entonces, la localización de esa construcción de una escuela debe estar establecida desde Sí, señor. Ahorita vengo. Solo voy a ver. Voy a ver si voy a ver. Perdón, alguien me silenció. Disculpen. Me estaba avisando el sistema. No me silencien, por favor. Bueno, entonces, las normas del sistema de inversión pública, yo creo que en una tarea ya les había dado el link. Ahí anoté el link para que ustedes puedan accesar a la página del SNIP. Y ahí tenemos ya disponibles en forma digital las normas del ejercicio 2022 y ya recientemente se han subido también las normas del ejercicio 2023, que son las que en este momento están utilizando ya las entidades públicas para formular el presupuesto 2023, ¿verdad? Y sus planes. Bueno, estas normas tienen por finalidad orientar y apoyar los procesos que las entidades públicas deben desarrollar, así como fortalecer sus procesos de inversión y de transparencia en el uso de los recursos públicos. CGPLAN, a través del SNIP, busca mejorar la calidad del ordenamiento de la inversión, propiciando la asignación de recursos a los proyectos de inversión pública, que tengan una mayor rentabilidad social y que estén alineados a los resultados establecidos en los planes estratégicos sectoriales e institucionales, ¿verdad? Entonces ahí vemos qué es la norma y qué busca la norma, ¿verdad? Las normas. Del lado izquierdo ustedes pueden ver de una forma muy amplia, ¿verdad? 3 apartados que tienen las normas.
en las normas generales, normas específicas y Mi anexos. mamá, ¿qué me pasa? Las normas generales, aquí No sé, se subraya, ¿verdad? Que son documentos y procedimientos de no sé trámite cómo, de cuando una entras, propuesta de inversión. los chats anteriores no te los acumula. Vamos a Perdonen, hay un micrófono que está sonando, tal vez hacen favor de verificar. Bueno, entonces decía, además de las normas generales, tenemos las normas específicas, ¿verdad? Y en las normas específicas establecen el contenido de los documentos de proyecto, ¿verdad? Ahí nos dice cuáles son los elementos indispensables, mínimos, ¿verdad?, que debe de contener un documento de proyecto. Y en los anexos, pues se desarrollan algunos elementos que están mencionados en las normas generales. Por ejemplo, en los anexos vamos a encontrar un glosario, ¿verdad?, de términos que se utilizan a lo largo de la norma. También vamos a encontrar cuál es el juego de planos mínimo, o el juego mínimo de planos que debe de presentarse, y otros elementos que pueden resultar importantes para determinado proyecto. Bueno, y bueno, aquí le presento nuevamente, ¿verdad? Disculpen, voy a tratar. Perdón. Bueno. Este es también el proceso de inversión para el desarrollo, creo que ese ahí el título. Aquí vemos nuevamente, hay 3 niveles, esta gráfica la vimos la semana pasada, pero la quiero volver a ver para que me pueda ayudar a contextualizar en dónde son importantes los diferentes capítulos o temas de las normas del sistema, ¿verdad? Entonces vemos las diferentes fases en el ciclo de proyectos, vemos arriba señalada la preinversión, la inversión y el seguimiento y evaluación. ¿Verdad? Todas esas fases las desarrollan las entidades públicas de inversión. Ellos son los responsables, ¿verdad? Y aquí vemos las diferentes etapas. Y al centro, ¿verdad?, están las diferentes etapas desde la formulación hasta el momento en que el proyecto está en ejecución y se le está dando el monitoreo y seguimiento en el SNIP. En la parte inferior se especifican cuáles son los instrumentos, las herramientas, los documentos en los que nos podemos basar para desarrollar cada una de esas etapas. En cuanto a la formulación y evaluación, que es la primera etapa, ¿verdad?, ahí se señala que la entidad pública formula y selecciona la mejor alternativa de solución al problema identificado, ¿verdad? ¿Cómo hace esto? Pues ayudándose del manual de formulación y evaluación de proyectos que SEGEPLAN también tiene a disposición en el SNIP GT. ¿Sí? Para la formulación y evaluación debe de respetarse las normas específicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿verdad? Y también, dependiendo de la tipología del proyecto, si es un proyecto de educación, si es un proyecto de agua y saneamiento, si es un proyecto de algún establecimiento de manejo de desechos sólidos, también podrían haber leyes afines según este tipo de proyectos que deben de considerarse para formularlo, ¿verdad? Una vez el proyecto está formulado, pasa a la etapa, ya puede registrarse, ¿verdad? Muchas entidades registran el proyecto sin aún tener concluida la etapa de formulación y evaluación. Eso no es correcto ni es útil porque luego van a tener que solicitar cambios para esos registros, ¿verdad? Entonces, lo mejor es, una vez está formulado y evaluado institucionalmente el proyecto, entonces ya se puede pasar a su registro en el SNIP. Porque ya estamos seguros de que no va a haber mayores cambios, ¿verdad?, en esos datos que se van a registrar. Una vez que se ha registrado el proyecto, pues ya puede ser presentado al SNIP y para que el SNIP ya genere una opinión técnica. El registro, presentación y opinión, pues ya esa le denominamos fase de inversión, ¿verdad? La EPI registra y presenta el proyecto a SEGEPLAN para su opinión. Y eso lo va a hacer tomando en cuenta los documentos que dice abajo, que son las normas generales del Sistema Nacional de Inversión Pública. En las normas generales del sistema se dan instrucciones
para hacer un buen registro, una buena presentación, ¿verdad? Y también se indica cuáles son los elementos que pueden llegar a resultar en una opinión no favorable o en una opinión incluso de rechazar el proyecto, ¿verdad? Y bueno, todo estas diferentes etapas también habría que, en el caso de los consejos de desarrollo, ¿verdad? También tener en cuenta los puntos resolutivos que emite CONADUR, ¿verdad? Donde se establecen qué tipologías de proyectos deben atenderlos, se deben atender con los recursos de los consejos. Bueno, y finalmente la etapa de monitoreo y seguimiento, ¿verdad? Para la etapa de monitoreo y seguimiento también la norma indica cuál es la información que se debe registrar, ¿verdad? En el sistema. Y cuando el proyecto está finalizado, también hay una guía para finalización de proyectos para que el proyecto cierre su ciclo. Y quede como finalizado. Los proyectos pueden estar en estado de preinversión, en estado de ejecución o en estado de finalizado. También en algunos casos los proyectos pueden estar suspendidos por cuestiones legales, ¿verdad? Y finalmente, pues en esta etapa de seguimiento y evaluación es muy importante que el SNIP también da atención a la ley de acceso a la información pública. Entonces estamos constantemente actualizando el CINIP y la plataforma SNIP GT para que todas las personas puedan tener acceso a la información que los proyectos registran desde de su registro inicial todos los meses hasta su finalización, ¿verdad? Vamos a ver en la etapa de registro. En cuanto al registro, ¿verdad? Aquí se anota que la entidad pública tiene la obligación de registrar e ingresar oficialmente el documento de proyecto a CGPLAN para la emisión de opinión técnica, ¿verdad? Así como mantener actualizada la información y realizar los registros de ejecución del proyecto en el CINIP, ¿verdad? Esto último, estaríamos hablando de la etapa de monitoreo y seguimiento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la dirección electrónica, ¿verdad? De la página SNIP GT, y para solicitud de usuarios se debe de enviar formulario a esta dirección. Yo creo que de esto les va a conversar, los va a ilustrar mejor el ingeniero Ramírez en la próxima sesión, ¿verdad? Y aquí se hace una anotación que a partir del 2022, dice, todas las iniciativas de inversión registradas en el SNIP se identificarán con un código de gestión, el cual, luego de cumplir con todos los requisitos técnicos y legales y alcanzar el estado de aprobado, obtendrá el código SNIP, el que será utilizado en la etapa de ejecución y seguimiento. Bueno, en este momento yo ya les había comentado que esto podríamos decir a partir del 2023, realmente, ¿verdad? En este año no se está todavía implementando esto, pero esto es la meta, ¿verdad? Que quisiéramos ya cumplir en el 2023. Y que se quería este año, pero por cuestiones, pues no sé, administrativas y también algunas complejidades del sistema, no se ha podido pasar a este punto, pero pronto vamos a tener un código de gestión y un código SNIP. Ya cuando el proyecto esté aprobado, ¿verdad? En cuanto a las normas específicas, aquí retomo, ¿verdad? Se refieren, ya había dicho antes, al contenido del documento de proyecto, según la metodología de formulación de proyectos. Entonces, vemos ahí nuevamente se retoma las fases del ciclo de proyectos, donde tenemos la preinversión, donde el documento de proyecto va a poder desarrollarse a los niveles de perfil, prefactibilidad y factibilidad, ¿verdad? La idea allá también se señala, pero es digamos, un desarrollo elemental del problema del que nos estamos refiriendo y al cual se quiere atender, ¿verdad? A partir de perfil, prefactibilidad y factibilidad, pues esos tres documentos, dependiendo, ¿verdad?, de lo que se vaya de qué se trate el proyecto, pues ya pueden ser presentados
para su análisis. ¿Ya? En cuanto a la inversión, pues ya tenemos que tener un diseño final y la ejecución, ¿verdad? Y la operación, sí es importante también haber establecido cuáles son los costos de la operación y el mantenimiento y también cuáles son las acciones de operación y mantenimiento importantes e indispensables para cada obra. Entonces, aquí tenemos del lado derecho, ustedes pueden ver cuáles son los estudios digamos, mínimos que debería de presentar un proyecto para ya poder emitir una opinión técnica. Vemos como en la parte de arriba, indispensable, el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico del problema y la identificación de sus soluciones. Y en la parte inferior vemos el primer estudio que aparece ahí, es el estudio de mercado, sumamente importante porque pues, en este estudio se va a establecer cuál es el servicio que va a prestar el proyecto y a quiénes está dirigido, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los usuarios de ese servicio, de esa obra que se va a generar? El estudio técnico, ¿verdad? Va a establecer todos los detalles en cuanto al diseño y construcción de la obra. Luego tenemos el estudio administrativo y legal, también muy importante, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la estructura que se va a generar para administrar la obra durante su ejecución y posterior ya durante su operación? Y también el tema legal en cuanto también a todos los documentos de propiedad de terrenos, ¿verdad? Y también pues podrían ser algunas leyes que se deban de observar dependiendo del tipo de proyecto del que se trate. Un estudio de riesgos ambientales, nos estamos refiriendo a riesgos generados por la naturaleza y también por el cambio climático. Hay una herramienta especial para hacer eso. El estudio ambiental, ¿verdad? Que es donde se debe de explicar cómo nuestro proyecto cómo nuestro proyecto sí va a tener impactos en el ambiente, pero también cuáles son las medidas de mitigación de ese impacto que va a generar el proyecto. Y un estudio financiero donde vamos a establecer cuáles son los recursos que se van a requerir para desarrollar el proyecto. Permítanme, por aquí me están diciendo, no sé. Pues esos serían los estudios y hay una manita levantada aquí entre los participantes. Disculpe que no lo estaba observando. Ahí solo dice iPhone 12 Pro. Entonces, si quien levantó su mano quiere intervenir, digan, puede hacerlo ahorita. Gracias, licenciada. Buenas noches. Mi nombre es Edwin Hernández. Edwin, ¿qué tal? Quisiera. Diga. Mucho gusto, gracias. Mire, dos dudas tenía. Una era cuando estaba hablando al inicio sobre los proyectos. Bueno, ya habíamos visto la semana pasada que, digamos, o sea, tiene que llevar toda la fase de preproyectos, etcétera, y cuando se habla de que es bianual. Y yo no sé, puede ser comprometedor, pero le pregunto siempre, con esta ampliación que vino ahora, que se aprobó en el Congreso, los 3.100 millones para el Ministerio de Comunicaciones, ¿qué ocurre con esos proyectos? Porque se entiende, bueno, es algunas de las críticas que se han dicho, que no han sido, bueno, al menos los que van a Covial, parece, porque Covial no está en el sistema SNIP, ¿no? Entonces, que no estarían llevando esto, es decir, no cumplieron los 2 años, si no cumplieron esos 2 años pues no, digamos, no fueron incluidos como perdón, me explico. Si no fueron incluidos en ese plan bianual, ¿podrían trabajarse? ¿Sí o no? Es una pregunta. Y la otra es, si no han llenado todos los requisitos aquí de precalificación, etcétera, preproyecto y todo esto, todo lo que usted nos ha explicado con todo el detalle, ¿qué ocurre? ¿Se les puede autorizar el presupuesto como ocurrió y se pueden trabajar y suplir, digamos, lo que no estaba llenado antes? Gracias. Ya, vamos a ver. Sí, yo estaba escuchando
algunos comentarios sobre estos de 3.100 millones. Bueno, lo que sucede es que el Ministerio de, este Ministerio de Comunicaciones tiene una cartera de proyectos muy amplia, ¿verdad? Pero no, si los proyectos no fueron considerados en este plan, en sus planes multianuales o planes operativos, tendrían que hacer un procedimiento que se llama reprogramación de proyectos, ¿verdad? Esto quiere decir que recursos que no, digamos que proyectos que no estaban en el presupuesto sí pueden incluirse, pero deben de tener recursos disponibles, ¿verdad? Porque lo que sucede es que cuando, digamos, con el presupuesto o el plan operativo y el presupuesto anual o multianual que se presenta, ahí ya van, deberían de ir, ya van los proyectos que han sido priorizados, ¿verdad? Para ser ejecutados. Y a esos proyectos es que se les debe asignar los recursos del presupuesto y otros recursos que puedan estar disponibles. Pero si no son los recursos del presupuesto, estos son recursos adicionales. Entonces, además de esos presupuestos que ya estaban considerados, podrían considerarse otros, porque son otros recursos. ¿Sí? Los proyectos que ya estaban considerados ya tenían, pues ya habían digamos, solicitado asignación y estaban considerados. Ahora, estos recursos adicionales se le pueden asignar a esos proyectos o a otros. Ahora bien, esos otros proyectos deben de pasar por el mismo proceso, si son proyectos, ¿verdad? No sé de qué forma podría Covial o cualquier otra unidad ejecutora hacerlo, hacer esas inversiones sin que pasen por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿verdad? Entonces ya sería responsabilidad de la entidad pública. No sé si con eso le está respondida su pregunta, Edín. O si quiere que... Sí, gracias. Sí, Sí, sí. es que llama la atención, ¿verdad? Porque, bueno, ya con la explicación adicional suya, no sé si se escucha, sí. Les decía, Sí, ya sí. con la explicación adicional que se puede incluir, ¿verdad? Porque entonces entendería que puede hacerse esa reprogramación, no solo aquí en este caso particular, sino que con otra institución. Ahora, lo que sí le decía es eso, porque, bueno, comentaba alguien, ¿verdad? El exministro de Finanzas, Héctor Julio Estrada, que en el caso de concreto de Covial no tienen el sistema de SNIP. Bueno, y también lo decía el vocero de ellos, ¿verdad? Sino que tienen otro sistema de control, pero no tienen, digamos, esa programación con el SNIP, asignarles un código y todo esto, ¿no? Bueno, mire, nosotros tenemos, les voy a explicar, sí tenemos un equipo de ingenieros civiles, ahí en Segeplan, son mis compañeros, son cerca de 5 ingenieros civiles que tienen a su cargo todos los proyectos del Ministerio de Comunicaciones. Y ven ellos todo lo que son carreteras, puentes, ¿verdad? También hay como el Ministerio tiene muchas unidades ejecutoras. Yo he escuchado, porque yo no llevo esa entidad, ¿verdad? Llevo otras. También tuve la oportunidad de una vez, durante un par de años, fui la asesora de la unidad de construcción de edificios del Estado, que es una unidad ejecutora del ministerio. Pero ya realmente si hay una ley donde le van a dar un recurso, ¿verdad? Entonces sí, tiene que buscar ese espacio presupuestario. No sé, ya ahí habría que ver con alguna persona del Ministerio de Finanzas que diga cómo le van a asignar ese espacio, o como usted decía, ¿verdad? Le quitan un espacio a otra entidad para que se le quede al Ministerio de Finanzas, pero la verdad es que sí hay un equipo en Segeplan donde se analizan todos los proyectos y sí hay muchas dificultades, ¿verdad?
hay mucha presión para esos proyectos, para que se aprueben. em, el equipo de ingenieros civiles está siempre muy cargado, ¿verdad? Y muy presionado para que estos proyectos pues sean aprobados y finalmente ejecutados. Pero en realidad yo creo que donde está el secreto ya luego es en la contratación de las empresas que hacen los proyectos, ¿verdad? Es ahí donde luego se hacen modificaciones también a veces a los diseños que se presentan, ¿verdad? Y ya entre un momentito vamos a ver cómo funciona el monitoreo y seguimiento, ¿verdad? Vamos a ser específicos porque todos los proyectos no solo presentan sus documentos, se analizan, se evalúan, sino que al momento de que empiezan a ejecutarse, también se les empieza a dar seguimiento, ¿verdad? Pero son las entidades que hacen auditoría, las encargadas de revisar que todos los procedimientos se realicen conforme a la ley, ¿verdad? Y a los sistemas establecidos. Ahorita. Licenciada, buenas ¿Manda? noches, licenciada. Una pregunta, perdón, buenas Sí, noches. sí, con mucho Sí, gusto. siguiendo con este mismo tema de lo de comunicaciones, con estos 3.1 millardos, usted en la explicación, ahorita hace unos momentos hablaba que podían las instituciones reprogramar. Ujú. Al momento de hacer esa reprogramación, ¿también lo tiene que autorizar CGPLAN? Y si en este caso, si así fue, ¿lo autorizó ya CGPLAN? Fíjese que no, No lo ha aprobado. nosotros no aprobamos las reprogramaciones, sino que las aprueba primero, los ministerios emiten una resolución, ¿verdad? Y la máxima autoridad autoriza, ¿verdad? Las reprogramaciones. Y luego esas son trasladadas al Ministerio de Finanzas. Hay diferentes, ¿cómo le dijera? Formularios y cuestiones, constancias y solicitudes que se intercambian entre los sistemas hasta que es aprobada. Y reprogramaciones físicas y reprogramaciones financieras. Claro que en el SNIP nacen las reprogramaciones físicas. O sea, en el SNIP hay un módulo, el módulo de seguimiento, y dentro de ese módulo es que se hacen las reprogramaciones, pero las hacen las entidades, ¿verdad? Las entidades. Y también ellos, pues hay requisitos, ¿verdad? Y únicamente pueden reprogramar fondos de un proyecto para otro que esté aprobado, ¿verdad? No podrían hacer reprogramaciones para proyectos que no han pasado por un análisis. Pero es la entidad pública, ¿verdad?, la que hace su reprogramación, y el sistema únicamente registra todo ese proceso, y entonces cualquier entidad puede revisar todo el proceso. Pero disculpe, al momento de que fue aprobado por el Pleno del Congreso esta ley, significa que son proyectos nuevos, no de reprogramación. Y mire, pues van a ser proyectos que pues yo no sé cómo qué destino les van a dar, porque ahí dice proyectos estratégicos, ¿verdad? Correcto. Yo no he leído esa ley, para ser honesta. No sé si hay una definición de qué es un proyecto estratégico. No desconozco, ¿verdad? Eso habría que revisar en la ley, porque ahí habría que ver qué es un proyecto estratégico y si dentro de las características que se establezcan para uno de ese proyecto de ese tipo, los proyectos que se seleccionen después van a ser realmente estratégicos, ¿verdad? Porque no cualquier proyecto es estratégico. Correcto. ¿Verdad? Si estamos analizando el tema del Plan Nacional de Inversión y las políticas públicas, el Plan General de Gobierno, en el Plan General de Gobierno sí hay algunos pilares, ¿verdad? Y ahí está establecido a qué apuntan, ¿verdad? Puede ser que por ahí vayan a sustentarse, ¿verdad? Habría que ver cuando estén esos proyectos de qué se trata, ¿verdad?
Porque en este momento tengo entendido que la ley no dice cuáles son los proyectos. Correcto, sí. Así es, entonces queda mucho en ese tema y serán las entidades como le digo, de auditoría, ¿no? Y también la auditoría social quien tendrá que estar dando seguimiento a eso, ¿verdad? Y si van a estar registrados o no en el sistema Muchas gracias. para servirles. No sé si hay más manitas. Vamos a ver. Ya está Edín, ¿verdad? Y don Edgar Santos, licenciado, con usted acabamos de conversar, ¿verdad? No, perdón, licenciada, buenas noches. No, Buenas yo no he noches. hablado. Perdón, pensé que era usted. Bueno. No se preocupe. A ver, no se preocupe. Perdone, me quedó una duda con relación a lo que decía de que las instituciones son las responsables de ejecutar algún proyecto que no esté dentro del SNIP, ¿sí? Entonces, si las instituciones van a ser las responsables, ¿qué objeto tendría de que exista el SNIP como tal? Si cada institución se puede hacer responsable de sus proyectos, perdón. Sí, no, está bien. Tal vez no me expliqué bien. Cuando digo responsables, porque la responsabilidad es institucional, ¿verdad? No es porque en ley sean responsables. O sea, la ejecución de un proyecto es responsabilidad de la entidad pública, porque finalmente ella responderá de cómo ha ejecutado su proyecto, ¿verdad? Tanto física como financieramente. Sin embargo, el SNIP lo que persigue es que las entidades sí registren sus proyectos y que esos proyectos puedan ser analizados y verificados que la entidad cumplió con todas las, digamos, requisitos y normas en cuanto al proceso de formulación del proyecto, ¿verdad? No sé si ahí me explico, pero no, en realidad el SNIP lo que pretende es ordenar el proceso de inversión y que las entidades se rijan por las mismas, digamos, por la misma normativa y los mismos procedimientos para obtener proyectos formulados de una forma más o menos homogénea, ¿verdad? Más o menos uniforme. Para eso es que está construido el SNIP, pero la responsabilidad es institucional, ¿verdad? Sí, o sea, perdón, sí esa parte sí la ¿Sí? entiendo, que el SNIP, o sea, la institución como tal es la responsable. Sí. Pero, por ejemplo, en este caso, si estamos diciendo de que la institución como tal va a ser la responsable, aunque no tenga su SNIP, o sea, se podría entender, usted me corregirá ahí, bueno, yo institución, yo me hago responsable de estos proyectos, yo los ejecuto y el SNIP no me, se suena feo pues, pero no me va a interesar, puesto que yo soy el responsable y yo lo voy a ejecutar como yo quiero. Así, Bueno. así se tomaría. No, digamos como por ley, por eso le digo que si la entidad ahí estaría incumpliendo con el marco legal, ¿verdad? Con la ley orgánica del presupuesto, donde establece que todas las entidades que manejan fondos del Estado para inversión deben de registrar sus proyectos en el sistema. Entonces, de ahí es donde surgen los hallazgos, creo que les dicen, ¿verdad? Posibles hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Entonces sí, Exacto. claro que la entidad es responsable, pero tiene un hallazgo y posiblemente una denuncia, ¿verdad? Una denuncia en el Ministerio Público. Fíjense que a IACG Plan llegan muchas consultas de la Contraloría General de Cuentas sobre proyectos que pues muchas veces no están registrados, ¿verdad? La entidad puede hacerlo, ¿verdad? Pero por eso le digo que si es un proyecto de inversión y se establece que no cumplieron con su registro en el SNIP y con el proceso de emisión de opinión, pues sí, eso conduce a posibles hallazgos y multas, ¿verdad?
y si no es que hasta procesos penales, ¿verdad? No sé si... Muy bien, ahí, muchas gracias. ujú. Sí, sí, ahí estamos, le agradezco. Para servirle, Edgar. Perdón, licenciada, nuevamente Dean Hernández. Mira, en Sí, relación con lo que le decía, tal vez lo que explicaba usted ahorita sobre si son proyectos de inversión, que esa es la justificación que tiene Covial. Dice que ellos no lo consideran, bueno, según dice que el sistema del Ministerio de Finanzas no lo tiene como funcionamiento, sino que inversión. Ah, bueno, ahí sí sería, ¿verdad? no, como Y ellos lo que tienen funcionamiento. es el... Perdón, bueno, perdón que le sí lo interrumpí. tienen. Perdón. No te da pena. Sí, dice que lo clasifica, Covial está clasificado como gastos de funcionamiento, no de inversión. Y ellos utilizan el sistema integral de control de proyectos y Guatecompras. Y con el de control de proyectos lo que utilizan es, dice, para actualizar regularmente el avance físico de los proyectos, pero solo es de uso interno, no es, digamos, no es acceso al público con Guatecompras o el SMIP, ¿no? Esa sería la diferencia. Sí, ya le entiendo, sí, es probable, es posible. Muchas entidades tienen, todas las entidades tienen gastos de funcionamiento y de inversión, ¿verdad? Podrían clasificarse así. Entonces, si ya realmente el Ministerio de Finanzas es el responsable también de ver esto, ¿verdad? Y de verificar que los recursos que te están indicando, poniendo como funcionamiento, no sean en realidad proyectos, pero esa ya no podemos hacerlo porque no tenemos la capacidad ni nos compete, ¿verdad? Al SNIP ni a CGPlan. Bueno, yo no sé si puedo continuar, Edín, o podemos seguir platicando de él. Disculpe, solo una No, pregunta. está bien, gracias, Nolan. A ver. Una Sí, pregunta, nombre, ingeniero. perdón, su nombre. Samuel Reyes. Samuel, colega, mucho gusto. Mucho gusto. Una pregunta. Sí. ¿Hay posibilidad de obtener un usuario para entrar a ver el sistema o no es posible? Miren, usuarios solo se le proveen a trabajadores, no puedo decirle, porque a los funcionarios. Sí, funcionario, es que el funcionario tiene otra connotación, pero sí, pero puede ser a los encargados de las entidades públicas de registrar a los proyectos y darle seguimiento. O sea que esto del SNIM no es público realmente. Sí es público. Pero si es público deberíamos de poder todos entrar a verlo. Es que pueden entrar, perdón, de ahí está una... cuando ustedes vean el SNIP GTEC, la próxima semana van a ver que la página les permite obtener información de los proyectos. Si ustedes cuentan con una parte del nombre o con un código ya SNIP, que ustedes digan, ya tienen el código SNIP de un proyecto, con ese código ya pueden acceder a la mayoría de información que ha registrado la institución. Entonces sí es público. Pero el código, ¿cómo lo obtenemos? Ese es el asunto. Eso. Bueno, ahí pues ya también se puede buscar proyectos por entidad pública, por ejercicio fiscal, por, digamos, hay otras clasificaciones, y entonces ya uno entra por entidad pública y por ejercicio fiscal y le arroja todos los proyectos que han ejecutado o que están ejecutando, y ahí sale el código SNIP. Gracias. Gracias. Y ahí van a ver la próxima semana, el ingeniero Ramírez les va a proveer toda la información. Bueno, como ya vamos avanzando en el tiempo, solo recomendaría ahí alguien tiene su micrófono encendido y se oye, interfiere, ¿verdad? Para que terminemos, ya vamos a ir a cenar. Bueno, miren, en cuanto a la presentación de proyectos, vamos a platicar aquí sobre algo, los requisitos básicos para la presentación de los proyectos. O sea, cuando ya el proyecto está formulado y evaluado por la entidad, ya puede ser presentado a CGPlan, ¿verdad? Y estos serían sus requisitos básicos. Primero, un oficio firmado por la autoridad máxima. Aquí en los ministerios, pues por el ministro, ¿verdad? El ministro tiene que firmar
una solicitud, ¿verdad? Donde pide que el proyecto que se remite sea analizado y se emita una opinión favorable, ¿verdad? Ese es el oficio. Las entidades autónomas pues serán sus gerentes o sus directores los que enviarán esta nota, ¿verdad? El documento físico y digital, ¿verdad? Del proyecto hay que presentarlo de las dos formas, ¿verdad? Y si el documento físico pues tiene que ir también foliado, ¿verdad? Y la versión digital pues también. La certificación de propiedad del terreno, donde se va a construir o donde se va a mejorar, donde se va a ampliar, es un requisito básico para resguardar los recursos, ¿verdad? Que se van a invertir. La resolución ambiental aprobada también es un requisito básico. Esa resolución ambiental aprobada, el nombre que se registra en esa resolución debe de coincidir con el nombre que se está registrando en el sistema, en el SNIP también, ¿verdad? El análisis de gestión de riesgo en proyectos de inversión pública también es un requisito básico. Hay una metodología que también está colgada en el SNIP. Ahí pueden descargarse los archivos para hacer ese análisis de riesgos. Ahora vemos los otros requisitos complementarios importantes, que a veces no aplican a todos, pero que es bueno conocer, ¿verdad? El aval del ente rector sectorial, por ejemplo, este aval, por ejemplo, en el caso de los proyectos de consejos de desarrollo, cuando los consejos van a construir, por ejemplo, una escuela, deben de presentar un aval del Ministerio de Educación, ¿verdad? Donde avale que esa escuela pues, puede ser construida en el lugar que están indicando y que los diseños también de esa escuela corresponden a los requisitos que digamos que están establecidos por el Ministerio de Educación, para poner un ejemplo, ¿verdad? El ministerio, las escuelas. También todos los edificios que se construyen, ¿verdad? Donde va a haber acceso de muchas personas, deben de también cumplir con la atención a personas con discapacidad. Y eso debe estar demostrado en los planos de los proyectos y también en sus especificaciones técnicas. Otros requisitos importantes son las normas de reducción de desastres de Conred, ¿verdad? En el documento debe de constatarse que se han cumplido con estas normas. También, pues, donde sea el caso, habrá que presentar alguna resolución del Instituto de Antropología e Historia, ¿verdad? Cuando se trate de sitios de sitios calificados, ¿verdad? Ahorita no recuerdo, como patrimonio, ¿verdad? Los sitios patrimoniales, ahí es donde el instituto deberá de presentar una resolución. También las resoluciones del Ministerio de Salud Pública, de Asistencia Social, ¿verdad? En el caso de tipologías de proyecto, donde el Ministerio de Salud es debe de autorizar los diseños, ¿verdad? Pues sobre todo en los sistemas de distribución de agua, sistemas de drenaje, ¿verdad? Entonces, también sistemas de tratamiento de aguas residuales. Hay otros tipos de proyectos también que desarrollan algunas municipalidades, por ejemplo, los cementerios también requieren de esas resoluciones, ¿verdad? Entonces, ahí ven ustedes que hay otros requisitos que dependerán de la tipología, como le decimos nosotros en el sistema del proyecto de que se trate. Bueno, entonces, y de la presentación adecuada de estos requisitos básicos y requisitos complementarios, va a depender el resultado de la opinión técnica, ¿verdad? Y de que con estos documentos se demuestre la factibilidad y viabilidad del proyecto, ¿verdad? Entonces, en el documento eso debe de estar demostrado. Y ahí vemos en los tipos de opinión técnica, aprobado, ¿verdad? Todo bien, pendiente, no nos falta más de algo, ¿verdad? Y rechazado definitivamente, hay que reformular
o realmente engavetar el proyecto. Y como etapa final, pues deberá de desarrollarse la etapa de monitoreo y seguimiento. Está establecido, ¿verdad?, en la ley que se deben registrar en el CINIP como máximo en los primeros 10 días de cada mes los informes de avance físico de supervisión, así como debe de ser evidenciado esto con fotografías y con las coordenadas del proyecto y la fecha en que han sido tomadas las fotografías, ¿verdad? A esto se le dice seguimiento, ¿verdad? Y hay un módulo de seguimiento que ustedes van a conocer en la próxima sesión, donde van a ver cómo es. Y para accesar a estos módulos es que sí tienen que tener los usuarios un código, ¿verdad? Y una contraseña para poder ingresar a estos módulos, al módulo de seguimiento. Y en el caso, cuando se registran los proyectos, en el transcurso del mes se reportó lo siguiente: unidades terminadas en julio. ¿será que podemos ver quién tiene? Ay, por favor, apaguen los micrófonos. Unidades en el inventario final. Por favor, los micrófonos, Raquel compañeros. Paredes, Ana Luisa Galvez, Philip No, yo soy Ana Olivares, por Luisa favor. A mí no, por eso me silenciaron, pero soy yo. Es que hay Perdón, otro Ana más Luisa. que siempre se interrumpe. Ay, sí. Bueno, yo creo que ya se solucionó. Bueno, entonces, como les decía, la etapa de monitoreo y seguimiento, ¿verdad? Es cuando ya pues el proyecto se aprobó, el Ministerio de Finanzas le asignó recursos y ya la entidad pública o está ejecutando por sí misma o ya tiene un contrato, que está firmado, que es válido, ¿verdad? Que ya se legalizó, qué sé yo, qué más resoluciones tendrá que tener del ministerio. Entonces ya el proyecto puede iniciar, ¿verdad? Y una vez tiene esa asignación de recursos, debe de estar reportando mes a mes durante los primeros 10 días hábiles del mes, cuáles han sido los avances. Esos avances se reportan en función de rubros y de unidades de medida que se definen cuando se registra el proyecto, ¿verdad? Entonces ahí es donde va diciendo, si dijeron cuando se registró el proyecto que iban a construir 100 metros cuadrados, ¿verdad? En el año, ¿verdad? El primer mes habrán tenido que establecer cuántos metros se iban a construir y en función de esos metros es que se reportan esos avances físicos de supervisión, ¿verdad? Ahí no solo se dice avanzamos 10 metros, sino que además se registra el informe de supervisión de la empresa que está ejecutando, si tiene su propio supervisor o de la empresa que se contrató para supervisar, ¿verdad? Entonces, también, además de eso, como vemos en el segundo párrafo, dice, se deben registrar en el sistema los documentos de cambio y las variaciones contractuales hasta el cierre del proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando en la ley de contrataciones, ¿verdad? Están establecidos cuáles son los documentos que deben de presentarse cuando se hacen cambios a los proyectos. Entonces, esos documentos de cambio o trabajos complementarios, y no recuerdo ahorita cuál es el otro, deben de subirse, ¿verdad? ¿Cuáles son los documentos al sistema? Y ahí es donde se puede hacer alguna auditoría, ¿verdad? Y finalmente, que los proyectos con asignación presupuestaria en el ejercicio fiscal vigente deben registrar en el CINIP la fecha oficial de inicio y la fecha de finalización de la ejecución del proyecto y registrar en el referido sistema el acta de inicio o documento oficial y donde conste dicho acto. Otros documentos que se deben registrar son los planos de los proyectos también. Entonces, hay una serie de documentos que debe subir cada entidad pública al sistema. No es únicamente darle avance, sino de sustentar ese avance, ¿verdad? Entonces, cuando la entidad dice avanzamos, este mes avanzamos esto, ¿verdad? Esto es de acuerdo a nuestros rubros, a los rubros de trabajo que habíamos propuesto que va a tener el proyecto. Y aquí están los documentos que sustentan
este avance, ¿verdad? Entonces, ahí vemos ya, esta es la última diapositiva, si no estoy mal, ya cubrimos, ¿verdad? Todo esas fases y esas etapas que el SNP tiene también identificadas y cómo se captura en cada fase, en cada etapa, la información a través de las entidades públicas por proyecto, ¿verdad? Y entonces acá está el SNP GT, ustedes ahí pueden entrar y miren, ahí todavía no tenemos la aplicación de teléfono, sino que únicamente ahorita es en su computadora, que ustedes pueden acceder a través de Google o el navegador que ustedes prefieran, ¿verdad? Al SNP GT y ahí pueden ustedes empezar a conocerlo para que en la próxima sesión ya tengan algunas dudas y puedas comprender mejor, ¿verdad? Toda la capacidad que tiene el sistema para proporcionarle al público la información de los proyectos. Y con eso termina la presentación. Si ustedes quieren participar en este momento, quieren hacer preguntas o comentarios, pues lo pueden hacer. Vamos a ver, voy a buscar manitas. No hay manitas. No hay manos. Bueno, entonces, con esto pues terminaríamos la unidad 2, ¿verdad? Espero, como les decía, yo les sugiero que para las tareas, el foro y el examen que se van a subir o que ya están subidos, tengo entendido que ya desde el lunes están ustedes trabajando en esto. Consulten, ¿verdad? El marco conceptual del SNP, pueden consultar y también descarguen las normas del sistema 2022, y en la plantilla de la unidad 2, por ejemplo, el examen, todo está basado en lo que está en la planilla. No hay ninguna otra información. Y traté, pues, de esta vez ser un poquito más, digamos, hacer el esfuerzo porque es un examen de selección múltiple. No sé si se vale decirlo, para que no, hoy preparé un examen de selección múltiple, muy sencillo, y ustedes pueden fácilmente responderlo con leer la plantilla y con también pues, basarse en esta presentación, ¿verdad? Y la cual pues ya hoy mismo se las van a estar trasladando, me han dicho, porque ya la tienen acá los organizadores de su diplomado, para que ustedes puedan tenerla lo antes posible. Y también si hay dudas pueden trasladarlas a través también de sus tutores, ¿verdad? Los tutores pueden trasladar sus preguntas o dirigirse personalmente a mí, como ustedes consideren que les es más efectivo y conveniente. Y entonces, por mí, y también les invito a participar en el foro, ¿verdad? Miren, el foro, ustedes ahí pueden incluso plantear interrogantes, ¿verdad? Cuando el tema tal vez no quedó un poco claro, decir dónde es que está dónde están sus dudas, y si las logran resolver, ¿verdad? ¿Cuál duda fue la que les surgió y cómo la pudieron resolver? Para que, pues, el foro es un espacio importante donde realmente entre todo el grupo pueden resolver ustedes mismos sus dudas, ¿verdad? Pueden plantearla y tal vez algún compañero les responde de cuál es su opinión, ¿verdad? Al respecto de la duda que ustedes puedan tener. Y miren, es un espacio de mucho aprendizaje, ¿verdad? Porque ahí ustedes van a compartir dudas de aprendizaje. Entonces, sí, les invito, no dejen de contestar el foro. También la tarea, ¿verdad? Si no estoy mal,
Es un pequeño ensayo se le dice, pero realmente es una discusión breve. Si no estoy mal, fueron son 200 palabras, que esas, dependiendo, 200 palabras son como media página, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollar, creo que si no estoy mal, siempre es sobre las normas. Entonces, entren ahí. Si ustedes tienen duda, contáctenos, ¿verdad? Por favor, no dejen de ingresar, no dejen de hacer todos los ejercicios que se piden, que realmente son para que ustedes fijen los conceptos, ¿verdad? Más que para evaluar. Es también como son herramientas de aprendizaje, más que complementan esta presentación que con mucho gusto les hicimos aquí de parte de CEGEPLAN. Y ya saben, mi nombre es Ana Luisa Galvez y estoy en la Dirección de Inversión para el Desarrollo. Mi dirección de correo es ana.galvez. La voy a escribir aquí vamos a ver en el chat. Les voy a poner aquí mi dirección. Si ustedes desean escribir, solo me dicen, miren, yo soy estudiante del diplomado y pues, ¿qué opina usted sobre esto, verdad? Dudas que tenga, si necesitan apoyo también ahí para el SNIP, con mucho gusto estamos ahí para servirles. Si son de alguna entidad en particular, ustedes trabajan con alguna entidad pública, también les puedo referir a los especialistas que les brinden asesoría y asistencia técnica a la entidad pública específica, ¿verdad? Y con esto concluimos. Fue un gusto compartir con ustedes y tal vez en un futuro pues tengamos el gusto de volvernos a encontrar, ¿verdad? Mucho gusto de haber estado acá en esta plataforma. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Pasen buenas noches a todos. Gracias, muy amable. Gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Noches. Feliz noche, buen descanso. Buenas Igualmente noches, para todos. gracias. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz Feliz noche, gracias. descanso. Feliz descanso. Saludos, buenas noches. Buenas noches.